Señores, gracias, buenas noches. Estoy aquí para explicar la parte teórica de el tema que está en tapete, que es cuerpos rígidos en equilibrio o lo que es lo mismo, equilibrio de cuerpo rígido. Antes, vamos a recordar que la partícula, ya vimos la partícula en el espacio, y para que una partícula estuviera en reposo, se necesitaban tres condiciones. Esas condiciones son tres ecuaciones y esas ecuaciones representan una restricción de movimiento de la partícula en una dirección. Por ejemplo, aquí tenemos las tres condiciones que necesita una partícula para que esté en reposo. Sumatoria de fuerza en X igual a 0, sumatoria de fuerza en Y igual a 0 y sumatoria de fuerza en Z igual a 0. Eso indica que la partícula está restringida a moverse en los ejes X, Y y Z. Como es un cuerpo, como es una partícula, solo y representada un punto, solo puede estar en reposo con esas tres condiciones. Un cuerpo rígido es diferente. Un cuerpo rígido está representado, o mejor dicho, está compuesto por infinidad de partículas. Y entonces en este caso, cada partícula tiene una posición diferente, alejada de la partícula siguiente. De manera que para que esté en reposo, en este caso, el cuerpo rígido, si se aplica una fuerza cualquiera en un punto, esa fuerza tiene efecto sobre el cuerpo con respecto a otro punto. De manera que puede girar. Entonces, para que esté en reposo un cuerpo rígido, debe entonces aplicársele o va a tener tres condiciones más. O sea, un cuerpo puede desplazarse en el eje X, en el eje Y o en el eje Z y estar impedido de desplazamiento en esos ejes. Pero aún no desplazándose puede girar, que es un movimiento. Entonces, también hay que ponerle impedimento de giro. Por lo tanto, hay 6 ecuaciones para que un cuerpo rígido en el espacio esté en reposo. Aparte de las primeras 3 ecuaciones que restringen el movimiento en los ejes, el movimiento de desplazamiento, también 3 ecuaciones que impiden el movimiento de giro con respecto a los ejes. En este caso es sumatoria del momento en X, sumatoria del momento en Y y sumatoria del momento en Z igual a 0. Cuando en un cuerpo rígido se aplican o se observan estas 3 restricciones, esas 6 restricciones, entonces decimos que está en reposo. Aquí vamos a ver dos tipos de momentos. Un momento que se le llama momento de una fuerza alrededor de un punto y momento de una fuerza alrededor de un eje. El mismo, recordemos que en mecánica vectorial 1, el momento es igual a la fuerza por distancia. Si en este caso F por R o R por F, en ese caso es un momento escalar. Pero si en el espacio, si definimos la fuerza y R representa, aquí R representa el vector posición de la fuerza y F la fuerza aplicada. Y R definido en sus componentes rectangulares como R en Y, R en Z y RZ en K. Y la fuerza F en Y, F en J y FZ en K. El momento, repito, es el producto, en este caso, en el espacio, es el producto vectorial de los vectores R y F. Entonces, si ustedes observamos aquí en la figura abajo, vamos a ver ese cuerpo que representa una esfera. Fíjese que tiene aquí un punto O, que es el punto alrededor del cual gira el cuerpo. Se llama punto de momento. O sea, punto de momento. Ahí en este caso lo llamamos O como si fuera el origen. Entonces, fíjese que la fuerza está aplicada en el punto a una distancia R del punto O. De manera que debe producir momento. Porque siempre que haya una distancia con respecto al punto de aplicación de la fuerza y el punto de momento, entonces debe haber un momento. Ahora, R representa la distancia, el vector posición, la distancia que hay entre el punto de momento O y el punto de aplicación de la fuerza. Sí, observe que si aplica la fuerza en el punto A, va a tender y se hace girar el cuerpo en O, va a tender a girar en el sentido de las antihorario.
contrario a la manecilla del reloj. Observen también aquí un vector perpendicular. Ese vector perpendicular representa el momento que produce esa fuerza alrededor del punto O. De manera que, como matemáticamente hablando, el producto vectorial de dos vectores es un vector. Luego el momento es un vector. Fíjense aquí, MO. Dice MO porque representa el vector del momento M por el momento y O por el punto alrededor del cual se calcula el momento. ¿Correcto? Entonces, si representamos, si describimos ahora R por sus componentes rectangulares, mirenla aquí, y a F por sus componentes rectangulares, y hacemos el producto vectorial, mire, RF por F, recuerden que siempre será R por F, no se puede intercambiar porque el producto vectorial no es conmutable. Entonces, mire, se puede representar así como ese producto vectorial. Ese producto vectorial también se puede representar en forma de matriz aquí, como está MO. Ahí le faltaría para que esté completamente definido, MO con un rayito hacia la izquierda que indica que el sentido positivo del momento. Vamos a ver si yo puedo acá ponerle ese rayito. Sería así. Bueno, no está muy bonito así. Una flecha ya. Indicaría ese vector curvo, que es el sentido positivo del momento. Pero observe que en este caso podemos representar el momento como un producto vectorial dentro de aquí de las llaves, ¿cómo se llama eso? Bueno, no importa. Aquí. Entonces, fíjense que en este caso es dentro de la llave, tenemos aquí tres vectores. El vector I, J y K que representa los vectores unitarios, I, J y K de cada vector. Las componentes, mire, la componente vector R, en ese mismo orden, el producto I, J y K, en ese mismo orden R, Rx, R, Y, Z, que son las componentes, el valor de la componente del vector, el vector de posición R, y la componente de la fuerza Fx, Fy y Fz. Esos son números. Y J y K representan el vector y esos son números. Si hacemos si hacemos la matriz, buscamos el valor de la matriz, entonces fíjese la ecuación, o sea, la ecuación que va a dar. Recuerden, usted puede usar el método que ustedes quieran para eso. Fíjese, ese sería, mire, I, J y K, o sea, esa aquí, esa cantidad dentro del paréntesis representa las componentes en X del momento. Ese momento M va a dar tres componentes, una en X, un Y y un Z. Y esos que están ahí, esos valores que están ahí, RY, FZ, RZ, FY, aquí es en J, aquí es